Duendecillos, duendecillas, el día de ahora les tenemos un tema polémico, nos vamos a despotricar, tengo un invitado muy especial, no se vayan a ir porque va a estar ajijo, estamos en el Chaneque TV. Duendecillos, duendecillas, hoy estoy muy contento porque estoy muy bien, de alguna forma rodeado, si le podemos llamar así, porque está aquí la parte creativa y de producción del Chaneque TV. Un fuerte aplauso. Algunos ya los conocen, como el Nahual Negro que anda allá atrás. Veanlo nada más, tiene mucha chamba estar sosteniendo su carrito. Ahí anda escondidito. Y lo conocen porque lo escuchan todo el tiempo, desde que empezó el Chaneque TV. La música que hay detrás del Chaneque TV, pues es de Nahuales Negros. Y el Nahual Negro, pues aquí está acompañando esta parte ahorita de la producción. Y tenemos a Xicotenca, un fuerte aplauso también para él. Cuéntanos, ¿qué onda que haces aquí en el Chaneque? ¿Qué tal? Pues aparte de estar aquí disfrutando el tiempo entre amigos, pues venimos a hablar de ciertos temas, ¿no? Ciertos temas que pueden levantar ámpula. Escabroso, sí, que asusta a la gente. ¡Tengo miedo! Sí, o también se enojan. Algunos como que les da igual, pero al final del día, polémico. Y aquí estamos, muy polémicos, duendecillos. Y antes de irnos al número 1, ay. Este blooper va a estar chido. Y antes de irnos al número 1, primero vamos a explicar de qué se trata. Es un top relacionado con los mitos de los hispanistas. Hay que entender qué son los hispanistas, ¿sale? Por acá lo va a aclarar Xicotenca. Sí, bueno, los hispanistas, para ir al grano, básicamente pues son las personas que están de acuerdo con la visión ibérica de lo sucedido en nuestro continente, Aviala, que Avianáhuac, perdón, que obviamente es considerado como la versión oficial. Sí, estábamos hablando de lo que pasó hace 500 años, sí. De lo que conocemos como oficialmente la conquista y bueno, también como la invasión y otros, digamos, de títulos más, ¿no? Que le llegan a poner. Así es que vámonos directo al grano de maíz. C. El número 1 es la leyenda negra. Bueno, la leyenda negra. Quien no sepa, Alushita, ¿qué es la leyenda negra? Pues es un término que se le adjudica pues, a todo lo malo que hicieron los españoles cuando llegaron, ¿no? Yo soy la monarquía española, no hay error, no hay error, no hay error, y España te ataca, no hay error, no hay error, no hay error. Ellos se lo adjudican. En realidad no salió de aquí, de las tierras de Anáhuac. En realidad sí se creó más o menos como por el siglo pasado. Yo pienso, he llegado a ver datos a finales del siglo XIX, cosas así. Ajá, por ahí. Y bueno, pues se creó, digamos, ahí en Europa, principalmente en Francia, en Inglaterra, porque pues había disputas de pues, quién había sido el mejor invasor. Sí, era como, ¿quién fue el mejor asesino de todos? Sí, quién fue el que más saqueó y esas cosas. Y también pues para seguirse quedando con las ganancias, porque todavía sigue siendo retribuible, ¿no? De alguna forma todo lo que se sacó de aquí. Sí, la reverberación aún la vivimos. Sí, de los dos polos, ¿no? Económicamente y socialmente. Así es que, duendecillos, nosotros no inventamos, los mexicanos o anahuacas, esto de la leyenda negra. Y lo que dicen de ustedes, o bueno, de los que defienden esta versión, ahí en Europa, pues allá la dicen. Aquí nosotros ya sabemos lo que pasó. Para pronto, mis queridos hispanistas, si lo que desean es echarle la culpa a alguien de la leyenda negra, échensela a Inglaterra, échensela a Francia. En Europa. Pero nosotros no lo utilizamos a nuestro favor. En realidad sabemos lo que pasó aquí. Hay nuevos descubrimientos, hay muchos textos ya ahora escritos de este lado del análisis. Es correcto. Y pues no, en realidad la leyenda negra aquí no pegó. No fue chicle de nosotros. Sí, vámonos al OME. Número 2. Creo que es uno de los más polémicos. La traición tlaxcalteca. ¿Nani? Aquí tenemos un tlaxcalteca traidor. Sí, ¿Lo va a aclarar? Soy un maldito traidor. Sí, ¿en verdad los tlaxcaltecas fueron traidores? Bueno, primero habría que entender qué es traición, ¿no? Hay que entender el contexto de un pueblo que estaba, pues, tratando de buscar cierta independencia y que creyó en las palabras de una persona malintencionada. Entonces, ¿quién traicionó a quién? En realidad, si queremos poner a alguien como traidor, serían
Ay, ¿cómo se llamaba este señor? Ya se me olvidó su nombre. Un tal... Pues es que Locklear El- también. un El tal- Nardo, algo así. Nardo, ¿no? Cortés. Creo que por ahí va, sí. Sí, en realidad es complicado este tema de las Sí. diferencias que había, pero los tlaxcaltecas, Ni los tlaxcaltecas, ni tampoco otros pueblos anahuacas que pudieron haberse aliado al mando de Izlizóchitl, pues no creo que el término traidor sea correcto. no, porque eran otras circunstancias y más bien pues que creyeron en algo que les habían propuesto, ¿no? Sí, Prácticamente. Sí, no. vámonos al Yay. Tripas de gato. El número 3 tiene que ver con los intelectuales. Sí. Piensan algunos de este lado de la otra versión que es la versión oficial, la de ellos, la que llegaron a imponer. Vuelvo a insistir, España nunca fue colonizadora, fue evangelizadora y civilizadora. Los pueblos bárbaros, cuando han transitado desde la orilla de la esclavitud hasta la ribera de la libertad, lo han hecho tras haber sido civilizado. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Bernardo Díaz del Castillo, obviamente Hernán Cortés, Fray Bernardino de Sahagún, etcétera, etcétera, y que de este lado pues no existe nadie, o que tal vez uno por ahí que es Miguel León Portilla. En realidad, duendecillas, de alguna forma les explico que existe un término creado en el materialismo histórico que se refiere a los intelectuales orgánicos. Es correcto. Significa que dependiendo de la postura que tú vives desde chiquitito y socialmente, políticamente, etcétera, pues también tienes de alguna forma una tendencia a seguir a ciertas personas que escriben sobre esos fenómenos. Es correcto, y esto crea el revisionismo histórico. Exactamente, entonces nosotros los anahuacas o algunos mexicas o como quieran de alguna forma definirse a los que estamos involucrados con el conocimiento de nuestra cultura ancestral, por supuesto que tenemos muchos intelectuales orgánicos. Aquí tengo un ejemplito, recuerden duendecillas que traigo mi saquito mágico. Son unos poquitos, porque en realidad ya hay decenas. Aquí vienen. Sí, aquí tenemos al clásico Romero Vargas Iturbide, 5 veces doctor, con muchos libros. A nuestro querido Guillermo Marín, que difunde la Toltecayo, con muchas publicaciones también. Está Mauricio Orozco Enríquez, que es de la UNAM, que también estuvo ahí en la Escuela de Artes Plásticas. Al querido profesor Pablo Moctezuma Barragán, Es que correcto. por supuesto también tiene mucha trayectoria. El maestro Y Armando Blanco Patiño. Armando otro. Blanco Patiño, Eulalia Guzmán, Eulalia hace Guzmán. mucho tiempo también. Sí, claro. Y estamos hablando de un grosor fuerte, importante, desde los más místicos, esotéricos, o que algunos llaman New Age, como podría ser Velasco Piña, Sí. hasta, bueno, los más recientes, como inclusive en la Toltecayo, Frank Díaz. O sea, hay muchísima gente, ¿no? y todos con demasiada preparación, estudios antropológicos, históricos, en cuestiones de derechos, digamos, muchísimas disciplinas que en realidad hasta desconocen los propios historiadores, antropólogos y arqueólogos. Así es que esos antropólogos y arqueólogos que también defienden la versión hispanista, pues que se siguen bastando, acá los tenemos arriba, pero no se ven, en esos Bernal. textos de hace 500 años, discúlpenme, pero hay decenas de cientos de libros que tenemos y son nuestros intelectuales orgánicos. Es correcto, y no porque sean orgánicos significa que su investigación sea menos, o no porque alguna institución oficial financie sus investigaciones o no, Ajá. pues no vale su Su información. trabajo, ¿no? Como el profesor McQueen Massad, que hace sus propios libros y pues tiene 11, 12 libros, Es o correcto. el maestro Arturo Mesa, o infinidad de personajes muy importantes que más allá de ser personajes, pues son verdaderos investigadores. Vámonos con el número Nahui, el número 4, Superioridad técnica española. todo cuadradito. Todo ¿sí? cuadra. Y España te ataca, no hay error, no hay error, no hay error. A ver, cuéntanos. Hay que hacer una aclaración. Obviamente el acero, la pólvora, todo ese rollo, pues sí es superior a la madera, a las flechas, ¿no? Sí, claro, ese tipo de tecnología sí, es ¿no? Mano a mano, digamos. Sí, o sea, la pólvora invento chino, pues sí es superior. Pero vamos a contextualizar, a ver, aquí llegaron 16 caballos, como 8 cañones. Ajá. ¿Cuántos de esos 500 primeros invasores crees que hayan tenido armaduras reales, de metal? Cortés obviamente uno. Sí, los capitanes, Los toda esa capitanes, banda, ¿no? sí. Pero los que venían inclusive como esclavos mismos de ahí, o presos. O sea, hay que hablar de que eran medievales y no todas las personas les alcanzaba para comprar una armadura. Ni ¿no? se los iban a dar Ni porque se los iban venían dar. a otra cosa. Sí, Ajá. claro, no, o sea, ellos venían con armaduras de cuero. Pero hay que hacer aclaraciones. Primero, nadie hace la anotación de que terminaron utilizando armaduras mexicas porque Sí. son más efectivas, eran más efectivas Sí. contra las primeras balas. Por ahí Nahual Negro tiene un dato, ¿con qué lo hacía?
Algodón y arena. Algodón y arena, imagínense, ¿no? No, y otro es que... hola, salud. El hierro que usaban en ese entonces no era como el hierro de ahora. Sí, no. La obsidiana lo podía perforar. Y de hecho hay pruebas Exactamente. recreando este tipo Todavía de cosas, no era el... Sí, y el Macuahuil dicen que hasta cortaba cabezas de caballos, ¿no? Todavía no era el famoso acero de Toledo. No, era un hierro No, muy todavía. chafa y lo cortaba muy fácil. Una lámina, así como Sí. una lata de refresco. 2. Salud por ese. Salud, Salud, salud. salud. Aquí seguimos. Ahí está. Salud, ajá. Sí, salud. 2. Siempre te ponen como la imagen de hordas de tercios españoles saqueando aldeas, violando. No, y aparte todos rindiéndose, Ajá. y sí pásele por acá. Unos pásele por acá. Para empezar, Y otros. vamos a romper el sueño romántico de que aquí no llegaron tercios españoles. Sí. Ese es uno. 2. La verdadera invasión o asedio de Tenochtitlan Sí. fue dirigida por Iztlizóchitl, una nahuaca, porque Cortés ni siquiera sabía hablar náhuatl y tenía la Malinche, ok, sí, está bien, Malinche. Malinche, Malinali. Pero al final del día, poco o mucho tenía que aportar en el campo militar. Sí. Hay que ser sincero, eso. Sí, hay y que las notarlo. estrategias, bueno, hasta el propio Gonzalo Guerrero cuando llegó Exactamente. a tierras yucatecas antes de... Exactamente. ¿no? Pues él mismo compartió las estrategias. Se entiende entonces que no había una gran tecnología. Entonces, ¿qué fue lo que realmente venció? Y, bueno, Que no lo vemos como un vencimiento, pero así manejan. antes de llegar a ese punto, también me gustaría hacer una anotación importante porque dicen que nadie los venció. A ver, hubo varias derrotas. La primera de ellas fue a manos de Xicoténcatl, el abuelito Xicoténcatl, que los derrotó en Tlaxcala. Sí. Y algunos dicen, no, es que pues la superioridad numérica. Claro, pues ustedes tenían superioridad técnica, nosotros superioridad numérica y también de inteligencia, porque al final del día ganó. Macuili, vámonos a la manita. Que los aztecas eran bien sanguinarios. Ay, no. ¡Ay, qué horror! Ten cuidado porque te van a sacar el corazón. Sí, y eso se los vamos a guardar, ¿eh? Pues después lo de los mentados sacrificios Sí, humanos. sí, es papá. Pero ahorita lo que me interesa de alguna forma sí poner en claro es que todo el tiempo la justificación que hay de este otro lado es que llegaron y exterminaron a una bola de sanguinarios, ¿no? Lamentar la desaparición del imperio azteca es más o menos como sentir pesar por la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. En realidad no es así. Casi unos nazis. Sí, de lo peor, y el poderío y el totalitarismo y un montón de términos. 800 años dedicaron nuestras madres a criar perros de guerra. Que no tienen que ver con una realidad. Estamos en un territorio gigante, ¿no? En realidad era mucho más grande todo esto que conocemos antiguamente como Anáhuac, y ahora México, mucho más grande. Sabemos que muchos está en Estados Unidos, muchos anahuacas también, culturas, y que por lo mismo hay mucha diversidad. Por lo menos ahorita hay 69 lenguas originarias con sus grupos, ¿no? Que quedan pocos en realidad de lo que había. Entonces, pues los mexicas sí fue un grupo que tenía el control en cierta parte, ¿no? Que tenía acuerdos, más que un totalitarismo y una dictadura. Bueno, pues de esos términos ni existían. Sino tenía acuerdos con otros grupos originarios que a lo mejor tenían menos capacidad, digamos, Bélica. productiva y Por ejemplo, menos bélica. el acuerdo que tenía con los tlaxcaltecas de las guerras floridas. Sí, entonces este territorio está lleno, y estaba lleno, no nacieron apenas, Sí, claro. huirráricas, otomís, mayas, tzotziles, purépechas, Tepanecas. Exactamente, Tepanecas. infinidad de grupos, y cada uno practicaba su propia lengua, su propia cultura, sus propias tradiciones, etcétera, su propio gobierno, su propia tecnología, su propia ciencia. Y entonces dejárselo solamente a los mexicas, que ellos llaman los antropólogos ahora los aztecas, que ni siquiera es el término correcto, pa' pronto, y creer que en eso se basa la invasión y que los que perdieron fueron los aztecas, Sí. es una gran mentira.
historia, porque las resistencias continúan. Después de 500 años hay grupos originarios que todavía siguen en resistencia y que continúan después de 500 años. Hay otros grupos que resistieron, que combatieron y que nunca fueron derrotados, ¿no? Y además de eso, de que eran sanguinarios, bueno, pues eran civilizaciones, digamos, muy pacíficas. Llegaban a acuerdos, las guerras floridas mentadas, pues en realidad eran acuerdos de 2, 3 veces y hasta la cuarta vez que no nos ponemos de acuerdo, y entonces ponemos nuestras reglas, nuestra normatividad, y tú de este lado y yo de aquel, prácticamente como un deporte extremo. Así es que eso de que fueran sanguinarios, estuvieran sometidos a todos y fuera la única cultura y la que cayó y que con eso derrotaron a todos, pues... Así, o sea, en automático, no sé, cae Tenochtitlán y todos son derrotados. Así. No. 1521, es un proceso todo larguísimo y seguimos resistiendo muchos de nosotros. Es correcto. Número Chicoace, el número 6. Aquí nos va a hacer el honor nuestro gran Chicotencat. Pues nada, tío, pues es nada más y nada menos que Gran España ha civilizado a medio continente. Que España llegó a civilizar a todo el continente. Vuelvo a insistir, España nunca fue colonizadora, fue evangelizadora y civilizadora. Deja de andar de ridículo y ponte a trabajar, viejo güey. Es risible. Se acaba de venir un pueblo que se curaba con sanguijuelas. Ajá. Sí, básicamente. Que no se bañaba. Que no se bañaba. O sea, eso de la higiene no se practicaba, ¿verdad? No. Eso creo que es un tanto incivilizado. Que lo poco que pudieron haber tenido de cultura fue quemado en Alejandría por los cristianos. Y que llegaron a hacer lo mismo. Aquí. Decenas de miles de amoshtin, de libros sagrados. Claro. Ajá, eso es muy civilizado. Sí, no. O sea, nosotros, pues, teníamos la cuenta del tiempo perfecta. Teníamos medicina muy avanzada, conocimiento la mejor de todo el mundo en ese entonces. Y hasta la fecha sigue siendo de las mejores. Yo creo que se podría comparar con la China en ese momento. Claro, o sea, sí. De las mejores. Sí, y obviamente lo único que nos vinieron a enseñar fue la palabra de Dios. Fue evangelizadora y civilizadora. Como dijo, ¿no? Oílo. Dice que ahora el conejo es cantante. Sí, bueno, y pues sabemos que inclusive aquí también ya había ciertos mitos, religiosidad, etcétera. Sí, claro. Y mucha ciencia. Nepohualcinchi. Las matemáticas. Sí, hay un nepo por ahí. Matemáticas, astronomía. Que ellos, cuando llegaron aquí, descartaron el ser porque ya lo conocían, pero te reitero, quemaron todo en Alejandría. Y para vivir civilizadamente, aquí había también urbanismo. Claro. ¿No? Podemos poner el ejemplo de Tenochtitlan, ¿no? O sea que en vez de secar lagos, construían chinapas para poder ocupar toda la humedad y que dicha chinampa les produjera cosechas durante todo el año. Eso es un sueño. Y con 4 solamente, digamos, verduras básicas, ¿no? También podemos hablar, nos pasaríamos todo el tiempo platicando de la gran tecnología, la gran ciencia y algo más importante, el gran humanismo que aquí se practicó. Y civilizadora. No entiendo. Yo sí. Chicome, el número 7 tiene que ver con esto que dijeron, que aquí trajeron un Dios único y verdadero y que aquí era una bola de incivilizados, idólatras que adoraban piedras. Castella ya no quedaban huevos, ni gallinas, ni moros con quien pelear. Por no quedaban ya ni huesos que roer para los perros de la guerra. La monarquía es así, la monarquía es así, la monarquía es así. Prácticamente para cada uno de los fenómenos, ¿no?, de la naturaleza. Y eso es a lo que voy. Nosotros, los pueblos originarios, y digo nosotros porque aquí vivimos, tenemos sí una espiritualidad, pero que está ligada también a fenómenos. Ahora le llamamos ciencia, química, física, biología, ecología, biotécnica, ¿no?, en cuestión de ambiental, etcétera. Entonces, lo que aquí había, en realidad no eran dioses. Esto mucho de repente, no, pues cómo no sé el término significa eso, que los adoraban, que es una fuerza superior, que a ver, momento. Hay una gran diferencia entre que de repente, digamos, hay una figura que se parece a los humanos, porque para empezar aquí las representaciones no se parecen tanto a nosotros, casi nada. Ahí no se ve el humano reflejado. Y en cambio para los humanos los dioses son superiores a los humanos y tienen formas humanas. Los griegos, romanos, etcétera, pues son superhumanos, superhéroes prácticamente, ¿no? Y entonces aquí la diferencia es que tampoco
los idolatrábamos. Lo que se hacía era representar, eran representaciones gráficas de alguna forma. Pongo un ejemplo muy básico, ¿no? Que cualquiera mexicano debería de saber. Tlaloc no es el dios de la lluvia. Tlaloc significa Tlali, que viene de tierra, y Octli, que es el que tenemos aquí, el licor. Y el licor de la tierra, pues es el que la nutre y el que de alguna forma, pues le da esta vida, ¿no? Lo que pasa es de que nuestros ancestros eran tan educados con la madre naturaleza que le rendían homenaje. Y así, alimentándose de la sangre de dos semejantes, consumió sus últimos minutos de vida el mismo Papa fundador de la Santa Inquisición. Qué ironía, ¿verdad? Ordenas a los tuyos salir en busca de brujas a las que achicharrar y terminas tus días devorando niños de 10 años. No como la sociedad actual, que se dedica a destruirla. Y además podemos ver representaciones gráficas que algunos no saben, pero los ojitos de Tlaloc no son ojos como tales, sino son como nubecitas, ¿no? Y los colmillos son como los truenos. Entonces empieza a ver algunas diferencias. Claro, de repente nuestro cerebro dice, pues se parece sí a un diablo ahí pintado, y pues es el demonio, y es un dios demoníaco además, ¿no? Entonces aquí lo que se trataba de hacer era explicarle a los demás, porque mucha gente se la pasa años, decenas, centenas de años explicándose los fenómenos naturales, químicos, físicos, etcétera, y pues les puso un nombre, así como existe ahora en la ciencia, así como existe ahora. Imagínense representar en ese entonces la palabra ecosistema, sí, ¿no? ¿Cómo representas un ecosistema? Bueno, pues ahí lo representaban, aquí tenemos la nube, aquí tenemos esto, y ahí lo tienen. Y además de eso, sí, la gente sentía cierto apego a esas figuras que representaban ese contexto, esa energía, esa fuerza del cielo, de la tierra, de la vida, etcétera, pero no se guardaban tampoco ni se adoraban eternamente. Cada 52 años, órale, vámonos al fuego y a la destrucción. Ahí en lo que conocemos ahora como el Cerro de la Estrella hay pedacitos de lo que hay destruido. Así es que, duendecillos, duendecillas, eso, por favor, hispanistas, créanlo, no existían dioses aquí. Nuestros ancestros no eran fanáticos. No, ni politeístas, y además sí creían, además, para la cerecita en el pastel, es que además creían en una creación única también, que tiene su nombre también, y Palnemohuani, en la cultura náhuatl, en la cultura del centro, porque todas las demás culturas también tienen sus respectivos nombres, ¿verdad? Vámonos al siguiente. Chicuey, el número 8. Chicotencas. Pues esto es como un pseudo argumento nuevo que tienen de que... Sorpréndeme. Sí. Mira, no sé si alguna vez te han dicho, es que tú no puedes ser indigenista, como nos llaman. Ah, sí, no. No puedes ser indigenista. Porque no eres de las comunidades. Porque no eres de las comunidades y porque tienes barba. Piel blanca. Wow. Creo que ya sé lo que haces. Soy un piel roja. Sí. Así que, ¿un piel roja? ¿Rojo? ¿Soy el negro porque soy negro? No. Eres el Ranger negro debido a tu espíritu animal. ¿Y qué hay de mí? Soy judío, así que déjame adivinar. ¿Soy verde porque es el color del dinero? ¡No! O no sé, tus apellidos, como por ejemplo... Saumen al blanco, le dijeron a nuestro compañero Oliver Pliego. Sí, a ver, primero, nuestros ancestros no conocían el racismo, porque básicamente todos éramos iguales aquí. Sí, o sea, no llegó, el racismo existió hace 500 años. Sí, exactamente. El racismo es eurocéntrico, o sea, nuestros ancestros no creían nunca en una raza clasificaron a la gente por colores. Exactamente. Tan es así que el español que vivía con los mayas, Gonzalo Guerrero, o sea, si nuestros ancestros hubieran sido racistas, sí, yo creo que lo hubieran matado, no sé, o sea. Sí, pero lo aceptaron. Inclusive puede considerarse que se volvió un maya. Sí, aquí ponemos el punto tanto en los mitos de los hispanistas que el papá del mestizaje fue Hernán Cortés y no es cierto. No, es Gonzalo Guerrero. Es correcto. Porque él se casó y tuvo al parecer 2 hijos. Sí, 2 o 3. 2 o 3, no, el número es irrelevante, pero tuvo hijos. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con lo que han creado? Que no puedes ni siquiera los apellidos. Así que, si tú, chanequita, eres blanco, eres chino, eres Y a estas alturas del partido, que con todo el mundo nos estamos relacionando en todo sentido. Y te atrae la ancestralidad de Anáhuac, pues no te preocupes, olvídate de eso. Mucho lo tenemos en nuestro ADN, de esta cultura, de otras más. Y de alguna forma tiene mayor sobrepeso, porque de este lado estamos, pero eso no tiene que ver con que seamos menos, más, superiores, nada por el estilo, ¿verdad? Es correcto. Vámonos al siguiente. Chignahui.
Hay un mito que ellos defienden mucho, y no solamente los hispanistas, sino en el mundo en general, que dicen que Europa es el viejo continente, el abuelito de todos los continentes. 3 son, por tanto, los continentes de esta tierra que nuestro Señor nos tuvo a bien entregar para ser poblada: Europa, África y Asia. Y 3 fueron los sabios que partieron a adorar a Jesús niño. Pues para empezar sabemos ya históricamente y ya con la ciencia moderna, pues que primero era un continente, ¿no? Hasta donde se sabe. ¿Cómo se llama? Pangea. Pangea es el primer continente y de ahí salieron otros. Y bueno, se fueron dividiendo y está en duda todavía si uno es todavía el tercero, etcétera, ¿no? Y está en debate de si Europa realmente es un continente. Sí. Hay muchas personas que piensan que es un subcontinente asiático. Sí, podría ser también. Pero esta cuestión es geográfica y no nos vamos a clavar mucho ahí, sino se refieren a lo cultural principalmente. Entonces, bueno, pues civilizaciones humanas creadas en un continente, o bueno, creadas o civilizaciones autónomas, pues desafortunadamente no están ahí los europeos, ¿no? Digo, en buena China, onda. La India, Egipto, Sumeria y el Anáhuac. Las grandes civilizaciones también. No. ¿Perdón? Las grandes civilizaciones no incluyen a Europa. No las incluyen, ¿no? Si nos ponemos a revisar bien la historia, no está incluido Europa. Y de hecho, de alguna forma, híjole, como que España también entró como España en el último periodo de prácticamente 10 años, no sé cuánto, cuando empezaron a Yo soy España, yo amo España, yo soy la monarquía española, no hay error, no hay error, no hay error, y España te ataca, no hay error, no hay error, no hay error. Entonces, realmente se atribuyen que son la vieja civilización, que llegaron a civilizar porque ellos eran muy desarrollados, pero no, ni siquiera históricamente ni geográficamente. Nos vamos más atrás, o sea, los griegos, que es como la primera civilización reconocida y que tuvo cierta importancia en la historia del hombre, que no se lo vamos a negar, han aportado muchísimo. Pero pues ellos aprendieron de los egipcios. Sí, y también de por allá nos estabas dando un dato de Medio Oriente, por allá, ¿no? Los sumerios. Los persas, sí. También la cultura hindú. No fue paralelo, pero también aquí, por ejemplo, habían desarrollado el cero los mayas. Y también los hindús, por supuesto, también habían desarrollado algo parecido al cero, que es lo que después los europeos adoptaron, pero hablamos ya de una época muy moderna en comparación a todo esto, ¿no? Y así ha pasado con la mayoría. Lo que pasa es que ellos manejan la versión de ser el viejo continente porque tienen los medios para manejar esa versión. Los medios oficiales, académicos y obviamente económicos. Y la gran mayoría de los medios económicos pues sabemos de dónde salió. Por supuesto. ¿No? De ese saqueo de culturas. Y entonces ellos crearon este mito también del viejo continente. Si midiéramos, es un mito. Si midiéramos los continentes por edades humanas en tiempo personal, yo pondría, por ejemplo, a Europa como un hombre de 35 años y no sé, a la Anáhuac como una persona de 60. Vámonos al siguiente número. Tlactli, las dobles manitas. ¿Qué tema sigue? Lenguaje neocolonial. Lenguaje neocolonial. ¿A qué te refieres con eso? Es que ya sabes que las comunidades indígenas pertenecen a un pasado prehispánico. Que pues vivieron en Mesoamérica. O sea, hay que empezar para poder entender nuestro pasado, hay que empezar a hablar como nuestros ancestros posiblemente pudieron haber hablado. Entonces, aquí no era Mesoamérica. Nunca existió Mesoamérica, lleva muy poco el concepto. Anáhuac. Semanáhuac. Semanáhuac. Rodeado de agua. No sé, a mí sinceramente no sé por qué insisten en decir, por ejemplo, indios. O sea, creo que hace más de 500 años ya quedó claro que aquí no es la India. Lì ci sono i boschi più profondi e le più alte montagne. E su queste montagne i pigmei, che impiegano 3 anni per dare a luce una creatura. Sí, sabemos el dato histórico de que hubo un error ahí de cartografía prácticamente. De cartografía de todo. O sea. Bueno, no, había cosas intencionadas. Aquí somos anahuacas, somos mayas. ¿Cuántos nombres podría haber coloniales? Muchos. Este es un ejemplo. Indígena,
prehispánico, mesoamericano, etcétera, y hay que empezar a cambiar. No es época colonial, es época post-Anáhuac. ¿Ya vieron, duendecillos? Vámonos al siguiente. Mactlactli Guanse 11. Vamos a hablar un poco del arte porque es otra de las áreas que no se ha abordado mucho, igual científicas, pero en este caso es más humanista. Entonces hay mucho este mito desde allá, que aquí llegaron pues a enseñar prácticamente todo, ¿no? Que solamente aquí le alzábamos a la lluvia y que creíamos que con eso iba a llover, ¿no? Y ya. No, en realidad aquí hubo muchas escuelas y una de ellas, entre tantas, es lo que fue conocido como el Cuicacali y también Mixcoacali. Entonces en cada una de ellas se ejercían diferentes disciplinas artísticas que ahora se les conoce, ¿no? Como las bellas artes, pero en realidad no existían esos nombres, pero sí las formas de alguna forma humanizar y ser sensibles ante pues todo el mundo con lo que conocemos, la danza, el Xochimilcuica, que significa la poesía, es un frasismo. Que es la representación divina prácticamente del espíritu del humano. La arquitectura. Por supuesto, la arquitectura fue supra desarrollada. Creo que es como el símbolo más exaltado de la arquitectura. Pues es lo que más se ve, ¿no? Sí. Y hay que también hacerles saber a sus compañeros que las pirámides no eran nada más para actos funerarios o cosas de ese estilo. Tenían geometría, tenían un sentido urbanístico, pero alineados además a los astros, de conocimiento, por supuesto, que no eran para adorar a nadie, sino para ir a aprender, eran escuelas también, e inclusive servían también como tapones, digamos, energéticos, inclusive de la naturaleza. Eran observatorios también. Por supuesto. Entonces, pues todo esto había digamos, no estaba desligado. Todo esto que ahora conocemos como arte. Claro, ahora Occidente lo separa y dice, tú eres el pintor, tú eres el arquitecto, tú eres el escultor. Pero aquí todo era, digamos, una congregación. Iba juntos, matemática. Sin comentar los glifos de los Amostlis, que por supuesto. Muchas personas, por mucho tiempo se pensó que estaban desproporcionados, pero no es así. Y estamos hablando de pocas áreas, ¿no? Si nos estamos enfocando a esto que se conoce como arte, había teatro también, había inclusive malabarismo, el Xocuacpatoli, ¿no? Que ahora lo llaman como arte urbano o esas cosas, ¿no? Artes escénicas, N cantidad de disciplinas artísticas sensibles, humanitarias desarrolladas de este lado del mundo. Y eso que nada más se la pasaban danzando a la lluvia y con taparrabos, que en realidad pues el nombre originario es Maxtla, pues digo, también es un gran mito de que ellos llegaron a enseñarnos las artes, ¿no? Es correcto. Vámonos con el siguiente. Ome. Mactlactli Guanome 12, que corresponde a nuestro compañero. Sí, que no sabíamos escribir, que por eso, y ese es uno de los argumentos que dicen que por eso nuestros idiomas no son idiomas, son lenguas. ¿Para qué sirve? Mi señora, es el arma más poderosa del imperio que se forjará bajo sus pies. Sí, bueno, y es un mito, ¿no? Eso decirle que son dialectos. Son idiomas, tenían escrituras. La prueba, por ejemplo, está en los Amostlis. A los duendecillos que quieran, por ejemplo, verlo más a profundidad, pueden ver el documental de Tlacuilo. Sí, que ya tenemos. Regrésense y ahí lo van a encontrar, el de Tlacuilo. Sí, o sea, un documental muy bueno en donde se explica incluso que hasta nombres propios podían escribir. Sí, claro, que los ideogramas, que en realidad no son nada más como rayitas y esta onda de los jeroglíficos como los egipcios, sino que cada uno de las representaciones gráficas, pues se podían casi escuchar, leer, entender y contarte. Es más, se utilizaban hasta para contabilidad. Sí. Para pronto, o sea. Sí, tenían muchas funciones, no solamente textual, ¿no? Una palabra, sino realmente tenían ideas completas, conceptos y cuentas, etcétera. Entonces, también es eso, ¿no? Como que de repente que ellos trajeron la escritura, las imprentas, la literatura, ¿no? Inclusive los primeros que llegaron, pues creo que nada más había tres. Había como tres, ¿no? Un fraile, Bernal, eso sí existió, y Cortés. Sí, bueno, Cortés sabemos que plan con mano, ¿no? Se lo hizo para precisamente escribir la historia de lo que, según él, existía aquí, pero pues sabemos que él pues fue con alevosía y ventaja, ¿no? Para desacreditar todo lo de aquí y para quedarse con todo. Yo soy la monarquía española, no hay error, no hay error. Territorios, mujeres,
todo en general. O sea, en pocas palabras, destruir esa cultura. Si comparamos el nivel de alfabetización de la náhuatl con la tierra de donde estos hombres venían, o sea... Sí, en cantidades, en porcentajes. Sí es cierto que también había un sector que estaba un poquito más cercano a este conocimiento, pero si hacemos las comparaciones en Europa y aquí, pues ahí había más analfabetas de alguna forma, ¿verdad? Vámonos al cierre entonces. Es el número Maclacli Wan Yei, el número 13, y es, digo, es la cereza en el pastel. Los sacrificios humanos, caray. Lo primero que ellos dicen que aquí llegaron a salvarnos. Cuando una nación civiliza regiones bárbaras, las pone en el camino de la libertad. Te ofrezco un pozole de carne humana. Pero con orejita, por favor. Sí. Bueno, en realidad ya hicimos un video completo sobre ese tema. Si no lo han visto, Duendecillos, se los recomiendo mucho en este mismo canal. Búsquenlo. Váyanse para atrás y lo van a encontrar. Se llama así, Sacrificios Humanos. Vamos a sintetizarlo aquí. Sí, nada más. Pues es complejo el tema porque aún está en polémica. Hay muchos estudiosos, pero también hay un sector ya importante de anahuacas que pues hacen comparaciones. Hay una tesis de Peter Hasler que hablamos en ese blog, pues que prácticamente dice que nunca nadie de los que llegaron escribieron que lo hubieran visto. Eso fue una invención de Cortés. Y hay algo que tampoco mencioné en ese blog, que inclusive hasta el primer, digamos, como le llaman ahora ellos, los hispanistas, negacionistas, a los que decimos que no existe esto y que ahora es nuestra leyenda roja. No, ahora resulta que hasta la etiqueta de leyenda roja le pusieron. Todos esos eufemismos occidentales, o sea, sí, bueno, pena ajena. Y digo, hasta en ellos mismos había uno de los primeros frailes, Bartolomé de las Casas, él mismo lo escribió, que él nunca lo había visto, que él cree que son inventos nada más para... Además, cabe señalar que según el mito, el corazón tenía que estar latiendo en tu mano. Cuando tienes que cortar caja torácica, cortar nervios, o sea, hasta 1950... Utilizar pinzas para abrirlo. Tenías que utilizar... Hasta 1950 en la ciencia moderna occidental, de hecho, tenías que utilizar pinzas y sierras para abrirle caja torácica. ¿Ustedes creen que con un cuchillo de pedernal a golpes realmente... Muy complicado, ¿no? También comprobarlo. Y bueno, tendría que ser por abajo y las vísceras, y no daría tiempo y no palpitaría ni nada de esto. Déjame hacer una acotación porque eso me recuerda, si hablamos de sacrificios humanos, no sé, me recuerda la historia de cómo según los castellanos se asustaron al ver el Zompantli, ¿no? Ah, claro. Pero no se ponen a pensar de las iglesias construidas en Europa con huesos. No se ponen a pensar de las quemas en hogueras, o sea... La Inquisición, obviamente. Y eso no es un sacrificio a... su Dios, o sea... Sí, bueno, y además que el Zompantli, la muerte aquí no se representaba como tal, como muerte, sino una trascendencia. Y esos cráneos también se está investigando que posiblemente pertenecieron a personajes ilustres de alguna forma de nuestra cultura, que como una forma de hacerle un homenaje, pues ahí los tenían, porque aquí no se realizaban de la muerte como tal. Porque era trascender, era lo orgánico, era otro concepto que se tenía. Además de eso, que la mayoría de las crónicas de Hernán Cortés, de Fray Bernardino de Sahagún, de por supuesto Bernal Díaz del Castillo, que se dice que bueno, hay unas que hasta dicen, no, sí los vi, me dijeron que los vieron, que no sé qué, teléfono descompuesto y a 3 kilómetros de distancia, y cosas muy absurdas que en esta tesis de Peter Hasler, que les recomiendo mucho, pues ahí también se desmienten. Y además de eso, podríamos irnos inclusive con el concepto de la ofrenda, ¿no? Que ya es clavarnos un poquito más, pero bueno, Duendecillas, con este número 13, pues concluimos toda esta bola de mitos que se han inventado, este sector llamado hispanistas, y que hay decenas de seguidores o centenas, no sé la cantidad, pero que pues sí tenemos que de alguna forma hablar de lo nuestro, tener esta postura, defender de alguna forma lo que en 500 o por lo menos 430 años no se pudo hacer, y que poco a poquito pues se fue abriendo este tipo de investigaciones. Y digo,
la antropología de repente, o la arqueología, o inclusive la historia, pues refuerza todavía esta parte hispanista. Sí, claro. Yo de alguna forma invito a todos los bendecillos que no se queden con nuestra versión. Esto es un top nada más, sí, decimos de forma divertida, amena. ¿Dónde está mi Oxley? Por supuesto. Y pues ya nada más. Saludcita por allá. Allá está Nahuales Negros, se despide, por supuesto, nuestro Nahual Negro, que, híjole, ahora sí tuvo mucha chamba aquí atrás de cámaras, levantar el tarro de pulque. Y ya nada más, en resumen, pues que obviamente esto no se refleja en los españoles actuales. Me da asco y me causa mucha vergüenza que se siga teniendo este día como el Día Nacional. Por todo lo que representa y que si lo miras en el contexto europeo es una vergüenza que en este país se siga teniendo como mito fundacional ese momento histórico de hace 500 años. En su mayoría. Por supuesto, esto no es demeritar ni a los españoles, ni a su cultura, ni a su sociedad, ni a todos estos queridos amigos que tenemos también españoles. De manera general son personas muy amables, inclusive a ellos mismos les mienten en su historia. Sí, claro. Pues es eso, o sea, vean, hay que ver la invasión de Náhuatl simplemente como, por ejemplo, yo siempre me imagino la historia de un chavo que estuvo en medio de una pelea campal y que después fue con sus amigos a contarle, ¿qué crees? Que yo llegué y golpeé a 5 personas. Sí, bueno, pero que sabemos que aquí la historia pues fue escrita por el que venció. Es correcto. Nada más concluimos eso. Bendecillos, bendecillas, me da mucho gusto estar con ustedes. Este fue un top muy largo, pero era necesario porque está aquí el equipo del Chaneque TV. Nos despedimos. Queremos agradecerles mucho. Ya estamos llegando a los 500 suscriptores. Entonces, vamos avanzando, suscríbanse, toquen la campanita. Pero bueno, decimos que es el equivalente a la Tecocoli para avisarnos que ahí vamos a estar subiendo videos. Así es que no me resta más que agradecerles sus rostros, sus corazones, allá en Nahual Negro, por supuesto aquí a Chicotencat, ¿no? Que trae el rostro tapado, pero bueno, sabemos en qué situación estamos también. Y por supuesto, pues a ustedes que nos están viendo, pero antes que todo, pórtate bien porque el Chaneque TV. Yo soy la monarquía española. 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 Yo soy la monarquía española.